Una ciudad distinta, pasa por muy diferentes aspectos. Hay que tocar distintos elementos para realmente producir cambios que marquen una diferencia. En esa línea nos vamos moviendo semana tras semana en este espacio, recibiendo en nuestra mesa a distintos dirigentes vinculados de una u otra manera al espectro de Izquierda Unida y que nos sirven la ocasión de conocer de primera mano sus políticas ahora desde también el equipo municipal de gobierno, como es el caso de quien nos acompaña, concejala, delegada de Derechos Sociales, dirigente de Izquierda Unida en el municipio, Victoria Morales, a quien saludamos. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, pues un montón de cuestiones que tocar de diferente índole. Supongo que la actualidad manda esta semana, este martes, tenía lugar el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Izquierda Unida ha tomado parte activa con la convocatoria de un acto público para reivindicar la figura de la mujer y llamar la atención desde el prisma de la formación sobre esta efemérides. Y destacando sobre todo el carácter reivindicativo, sí, el carácter combativo, no complaciente ni tan celebrativo, bueno, no festivo, no necesariamente, un poco también, sí, pero insistiendo en que ello debe quedar en un segundo plano, ese apartado, ¿no? Sí, es así. Como no podía ser de otra manera, Izquierda Unida, además, nos consideramos, aparte de una fuerza política ecologista, republicana, también nos consideramos una fuerza política feminista. Entonces, no puede ser de otra manera que la reivindicación que lleva Izquierda Unida en pro de la igualdad, pues se vea en un día de reivindicación, como tú dices, también de conmemoración. ¿Por qué este día? Pues es muy sencillo, es porque un grupo de mujeres trabajadoras emprenden una acción de lucha por sus derechos laborales, ¿no? Y ven esa desigualdad y se unen para luchar en el ámbito laboral. Y al final se termina decidiendo que sea ese día 8 de marzo el Día Internacional de Conmemoración de la Mujer. Inicialmente trabajadora, pero bueno, ya está demostrado y creo que aceptado por todos los campos del ámbito social que la mujer no solamente es trabajadora en el ámbito fuera del hogar, sino que dentro del hogar también consideramos que es un trabajo y digno, ¿no?, el que desempeñan todas las mujeres. Entonces, ese trabajo que siempre ha venido haciendo Izquierda Unida en esa igualdad, ¿no?, y ese eslogan que este 8 de marzo nos ha acompañado, que sin feminismo no hay igualdad real. Igualdad real en la que tenemos que trabajar todos y todas, porque incluso las fuerzas feministas o las personas que nos consideramos feministas también venimos vinculadas y vivimos en un entorno patriarcal que nos hace tener tópicos incluso machistas en nuestra vida diaria. Es ese trabajo que hay que hacer incluso desde la educación y sobre todo profundizar en la feminización de la pobreza, que es un hecho, ¿no? Las mujeres han sufrido históricamente una precariedad laboral notoria, ¿no?, vinculado a esas jornadas parciales o a esos periodos de excedencia para cuidado de hijos, y eso se ha agravado con la crisis. Entonces, pues nuestra reivindicación y nuestra conmemoración va vinculada a esa igualdad que queremos conseguir, incluso no solamente en el ámbito de la vida social, particular y cívica de todos y todas los ciudadanos, sino incluso en la vida política, ¿no? Creo que es necesario feminizar la vida política también, es un aspecto a trabajar y que estemos en igualdad de condiciones en un futuro. No puede esperar, hay cosas que tampoco pueden esperar mucho tiempo. Qué paradoja, ¿verdad? Que la precariedad siempre haya acompañado a la mujer y esos pasos adelante hacia la igualdad hayamos casi empezado a dejar de darlos en el campo hacia la igualdad real. Y los hemos empezado a dar hacia la igualdad en esa materia. En cuanto a precariedad, ya empieza a importar bastante menos si es hombre o si es mujer. Vivimos en una sociedad en la que la precariedad empieza a afectar absolutamente a todo el mundo. Claro, y es real, afecta a hombres y mujeres, pero cuando ya las mujeres vienen con un detrimento histórico,
pues resulta que se agrava más la situación. Lo digo en el sentido de, por ejemplo, la independencia económica da libertad a las mujeres. Cuando las mujeres tenemos y padecemos durante la historia trabajos precarios, sobre todo por la parcialidad de las jornadas, nos deja la independencia económica de un lado, con lo cual perdemos esa capacidad de libertad, ¿no? Sí. Quizás dependemos de otra persona, en este caso con normalidad de las parejas, para poder subsistir, ¿no? Y eso se profundiza y se encalla y se enquista con la situación de crisis actual. Es lo que hace realmente profundizar en ello. Pero no era real antes de la crisis que existiera tampoco una igualdad. Sea para hombres, para mujeres, el caso es que hay que dar pasos adelante. Es en la calidad de vida de las personas. Las personas tienen que formar parte activa de sus propias vidas y tratar de influir para bien en lo común, en lo público, y es por ello que se están consolidando distintos foros creados. Es verdad que todavía es prematuro para analizar pues los resultados que puedan estar dando, pero ahí está la mesa de la accesibilidad convocada recientemente, los consejos sectoriales de distintos ámbitos, el más reciente y el que más le atañe por la concejalía a la que está usted al frente, la de Derechos Sociales, ese Consejo Sectorial de Servicios Sociales que también hemos asistido. Bueno, distintos foros. Si le parece, podríamos empezar hablando por el de la accesibilidad. Algunos titulares ha dejado, como el hecho de que personas que precisamente padecen discapacidad van a ser las encargadas de velar porque las obras municipales, sobre todo dependencias municipales que se construyan de ahora en adelante, no vayan a tener barreras arquitectónicas. Ese era uno de los puntos, quizá de los más llamativos, no el único. Lo que sí está claro es que se han juntado a un buen número de colectivos pues para que hagan de garantes y que llamen la atención a veces sobre detalles en los que quienes no padecemos discapacidades no caemos, ¿no? Y es necesario que nos tiren de las orejas con frecuencia. Sí, es verdad, y realmente y se dio en la propia mesa de trabajo que al final son propuestas muy fructíferas que personas que no padecemos una movilidad funcional o una diversidad intelectual, pues no tenemos ese prisma, ¿no? Por eso esa mesa de trabajo, además, hecha como mesa de trabajo, y así lo agradecieron los colectivos, porque consideramos que puede ser algo más ágil, ¿no?, de funcionamiento, donde vayan y vengan, ¿no?, las propuestas tengan esa bidireccionalidad, y no solamente con la Delegación de Derechos Sociales, porque la accesibilidad es una cuestión que nos compete a todos, es una accesibilidad universal. Por eso también en esa mesa de accesibilidad pues participaron la concejala de Obras, el de Parques y Jardines, el de Movilidad y Sostenibilidad, incluso el de Industria. También hemos visto que se saca, pues por ejemplo, el de Innovación. Tenemos que convocarlo a la próxima mesa de trabajo porque, por ejemplo, hay diversidad funcional cognitiva que necesitamos de, por ejemplo, los infopaneles que sean accesibles a personas con discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Es decir, fuimos nutriéndonos un poco de muchas propuestas. La verdad es que vi y percibimos la ilusión por trabajar de estos colectivos y como una mesa de trabajo dinámica. Una de las propuestas que salió y que a todos nos pareció muy bien es la que tú has mencionado, esa comitiva, brigada, como le queramos nombrar. El nombre es lo menos importante, lo importante es el objetivo, ¿no? Que visualicen, ¿no?, y que vayan a pie de obra para ver realmente si existe una accesibilidad real. Pues nos pareció a todos bien y la gente está dispuesta a participar. Otra de ellas es crear un correo electrónico que será Mesa por la Accesibilidad. Ya se informará en la web cuando se cree el correo electrónico, donde se aporten las propuestas y ese correo además llegue a las distintas delegaciones, de tal forma que se trabaje de forma coordinada. Luego la regulación que pues decidimos y nos pareció que trimestralmente
era interesante que nos reuniéramos, ¿no? Esa autoorganización que la decidimos un poco entre todos, y si necesitábamos cuestiones puntuales, pues que se hicieran. Y otra de las propuestas que además así se trasladó y hilamos con el Consejo de Participación Ciudadana que se ha celebrado esta semana es que ahora mismo que estamos con un PGO anulado y tenemos que redactar un nuevo PGO, se le trasladara a la concejala de Obras que, aunque bien está estipulado por ley, y no solamente por normativa española, sino por normativa europea, que hay que cumplir la normativa con respecto a la accesibilidad, pues no se ha sido firme en ese cumplimiento. Bueno, pues es momento de ahora, en esa nueva redacción, y que todas las licitaciones de nuevas obras hagan un firme cumplimiento, ¿no? Entonces, eso se lo trasladé como delegada, esa propuesta de esa mesa de trabajo, a la concejala de urbanismo para que lo tenga en cuenta, esa petición de la mesa de accesibilidad a la hora de las licitaciones y de la concesión de nuevas licencias conforme al nuevo PGO que se está por redactar. Claro, y además hay ahora mismo en cartera bastantes obras de carácter urbano, de lo que es el casco urbano puro, pendiente un parque en Arroyo de la Represa, aquí al ladito de donde estamos precisamente, sí, en la avenida del Mercado, todo lo que es la zona de Río Huelo y demás, nuevas avenidas más abiertas. Se habla de conectar mejor los barrios y hacer las calles más amenas para la gente, y es momento ahora sí de escuchar a quienes otras veces nos ha escuchado. Sí, efectivamente, además por eso que no han sido escuchados, quizás la sensación de ser partícipes, y creo que además es lo fundamental, no solamente que se les escuche, sino que participen en la apropiación. Creo que es una acción muy positiva. Por ejemplo, hablábamos de Río Huelo, que ahora mismo lo acabas tú de mencionar. Lo trasladé ayer al Consejo de Participación Ciudadana, y las asociaciones vecinales, por ejemplo, veían que se volvieran a levantar muros al respecto de rodear el propio parque, la propia instalación. Y una cosa que entra en contradicción con lo que habíamos hablado en la mesa de accesibilidad, que volvemos a poner una barrera arquitectónica, ¿no? Entonces quizás hay que conciliar. Esa genialidad. Claro, pues son reivindicaciones vecinales, y quizás pues porque tenemos otro prisma, ¿no? Los que no tenemos movilidad funcional, pues quizás lo vemos con otro prisma. Entonces tenemos que conciliar las reivindicaciones y que al final salga algo positivo. Creo que hay que crear conciencia. También por eso, ayer, esta semana, en el Consejo de Participación Ciudadana, lo que he hecho ha sido invitar a esas asociaciones vecinales a que también participen en la mesa de accesibilidad, y es una manera de contrastar opiniones y que realmente quizás generar esa conciencia de esa accesibilidad universal que ahora mismo no existe. ¿De verdad han mostrado objeciones o han cuestionado el hecho de que se quiten las vallas de claro, los parques? Claro, cada uno tiene un argumento distinto. Yo entiendo que la visión en ese sentido lo que dicen es que es un poco por seguridad, ¿no? Vaya que nos ataque un árbol. Sí, o que entre gente, ¿no? En horarios. Yo creo que hay que mirar un poco más en esa ciudad abierta. Fíjate tú, ahora mismo pasaba por el Río Huelo al venir aquí, y realmente el muro lo que hace es tapar el potencial que tiene un parque, ¿no? Y fíjate tú que es mucho más accesible, mucho más ahora sin perspectivas. Bueno, pues es que eso es una cuestión de civismo, quizás, ¿no? No tenemos por qué poner barreras, sino quizás crear conciencia cívica. Por eso durante tantos años hemos sido el país de no pisar el césped, ¿no? Claro. Toda Europa disfrutando de sus espacios públicos, espacios verdes, y tumbándose a comer el picnic. Y nosotros quizás poniendo carteles no tenemos esa conciencia cívica, pues hay que trabajar en ella, y tienen que ver también la visión de otros colectivos, para que realmente es algo razonable, y una vez que lo escuchen de otros colectivos creo que van a entenderlo. Así por lo menos la sensación que me quedó ayer. De todas formas estamos en ello, y por eso los hemos invitado. Tiene que también ser, porque tiene después que lidiar con este tipo de reuniones y demás. Yo no, así que no tengo ningún problema de eso. Y le tengo que confesar que hay veces que apetece que no se celebraran este tipo de reuniones tan participativas. Pero bueno, tiene que prevalecer por encima de todo la participación de la ciudadanía,
pero la ciudadanía también debe procurar no decir según qué bueno, es igual. Consejo Sectorial de Servicios Sociales. Aquí ya sí, aquí ya son colectivos vinculados directamente con su delegación, también los de accesibilidad en su mayoría, sí. Pero en este caso concreto y en términos más globales, más genéricos, pues para hablar sobre cuestiones que seguramente en buena parte de ellas tienen que ver con una relación directa con la propia delegación, ¿no? Las relaciones sí. Entre los usuarios y la propia delegación, qué es lo que la delegación puede hacer por la gente, será uno de los puntos fundamentales de las distintas reuniones que se celebren en ese Consejo Sectorial. Sí, ¿no? es así, realmente el Consejo Sectorial de Servicios. En muchos casos será derechos sociales, pasa examen, ¿no? Muchas veces. Sí, perfectamente, o hace un informe, ¿no? Sometido a debate de las actuaciones. Creo que además es interesante por eso, porque se informa de qué actuaciones se han hecho desde la delegación y se someten a debate, y así fue, y me parece que fue fructífero. Efectivamente son los colectivos que vienen vinculados a la delegación. Hablamos de los colectivos de carácter social, hablamos de los centros de personas activas, también hablamos del resto de partidos políticos, de la oposición, otros delegados de otras delegaciones y también colegios profesionales, por ejemplo, que tienen que ver directamente, como es el Colegio de Trabajadores Sociales de Málaga, ¿no? ¿Qué hablamos? Pues efectivamente, todo lo que tiene que ver con la delegación. En este caso era prioritario en esta primera reunión abarcar los presupuestos que va a tener la delegación, que se aprobaron inicialmente el mes pasado, y bueno, pues exponerlos y explicar los motivos de las partidas que se han destinado a la Delegación de Derechos Sociales y el por qué, y pues bueno, pues someterlo a ese debate necesario. También ciertas actuaciones que influyen en las propias asociaciones, por ejemplo, el acuerdo con Hidralia conlleva un beneficio para las asociaciones. ¿Cuál es? Que la bonificación del agua también puedan formar parte de esa bonificación del agua los colectivos de carácter social. Pues entonces exponerles que ahí tienen, ¿no? Sí, que ahí tienen otro recurso más, que se ha llegado a un acuerdo para que ellos se puedan beneficiar de ese fondo social del agua, ¿no? También informamos del uso de los espacios disponibles de la delegación, que bien son pocos, y que la decisión de este equipo de gobierno ha sido poner a disposición esos espacios para la cesión del uso. ¿Por qué? No tenemos muchos espacios y quizás es necesario compartir esos espacios, varias asociaciones que no entren en conflicto de horarios y puedan trabajar en un mismo espacio y sacar el máximo aprovechamiento. También aprovechamos esa ocasión para exponerlo, que actualmente tenemos 3 espacios disponibles y nos vamos a reunir con las asociaciones que nos han solicitado uso de espacios para llegar a un acuerdo, ¿no? Todas juntas, de tal forma que no decidamos de forma arbitraria si es una la que tiene que tener el espacio u otra, y además a largo plazo. Creo que es necesario la concienciación de ese uso lo mejor posible, y un aprovechamiento lo mejor posible pues es cediendo el uso y compartiendo el uso si es necesario. Entiendo que en todo esto debe de estar marcado por unas circunstancias que se repiten a lo largo de los años, y es que seguramente las asociaciones tienen menos de lo que necesitan y menos de lo que merecen muchas veces, ¿no? Y claro, corregir eso que se ha mantenido durante tanto tiempo y multiplicado por todas, porque todas seguramente necesitan una sede más grande, todas necesitan seguramente más ayuda para el desarrollo de sus actividades, todas seguro que necesitan, y si no todas, pues casi todas, sí. Y ese será un denominador común, ¿no? Sí, hay muchas que requieren pues más espacios, han mejorado la propia actividad de la asociación, ofertando más actividades o más terapias o más personas que acuden a ciertas asociaciones, y efectivamente es lógico pues que requieren, por ejemplo, más espacio o más cuantía en las subvenciones de su proyecto. Nos trasladan esas inquietudes y nosotros partimos de lo que tenemos
para intentar ofrecer de forma igualitaria y equitativa a todas, poner a disposición un poco eso que es de todos, porque al final los espacios son públicos y son de todos. Creemos que las propias asociaciones tienen que tener esa conciencia social, ¿no? Y esa responsabilidad de no quererlo todo para mí y pensar en que tenemos que compartir, ¿no? Creo que esa es una labor pedagógica que va a llevar su tiempo, pero no se le escapará a ningún vecino ni a ninguna vecina que es de sentido común que todas las asociaciones, del espacio, por ejemplo, que dispongamos o del dinero que dispongamos para ellas, lo compartan de forma solidaria y de forma, sobre todo, equitativa, ¿no? Olvidémonos de las arbitrariedades y vamos a ir a hay todavía otro. Vigentes. Hay quien tiene un palacio y quien tiene un Claro, hay cesiones de locales, de espacios públicos, que son cesiones de locales en precario, efectivamente, y ahí están. No ha habido igualdad. Pero que no haya habido igualdad no quiere decir que sigamos conservando ese estatus de desigualdad. Creemos que tenemos que trabajar de esa forma igualitaria y eso es lo que queremos hacer ver, y es una manera pedagógica, ¿no?, de trabajar, ¿no?, que todos participemos, porque a mí me gusta que las asociaciones participen, vamos a darles participación, pero también tienen que tomar esas decisiones de compartir, ¿no? Tiene todo. Yo creo que al final le podemos sacar muchos puntos positivos. Si están dispuestas a trabajar, me llevarán de la mano a todo lo que quieran. Es muy complicada la equidad, si todo el mundo está de acuerdo, pero siempre hay que tender hacia allá en la medida de lo posible. Presupuestos municipales, se agota el plazo, llegan las alegaciones, ya prácticamente están, casi todas las que se iban a presentar están prácticamente ya presentadas, ¿no?, por grupos de la oposición, por algún colectivo social que otro. ¿Cuáles afectan ha tenido ocasión de ver por dónde van un poco los tiros, las objeciones que puede haber habido al presupuesto municipal en lo que a su campo se refiere, el de derechos sociales? Sí, y además vienen muy vinculadas precisamente a lo que estábamos hablando. La gran mayoría de las alegaciones que vienen vinculadas a la delegación de derechos sociales es porque no se van a hacer convenios nominativos. En el presupuesto de la delegación solamente queda un solo convenio nominativo, que es a una asociación en concreto, y es Aspandem, porque son 221.000 euros. Entonces es un emolento económico tan grande que no podía entrar a concurrencia pública con el resto. En total había 8 convenios nominativos que a partir de este año... ¿Qué son exactamente convenios nominativos? Claro, convenios nominativos es acordar directamente una partida presupuestaria para una asociación en concreto. Y nosotros, este equipo de gobierno, decidimos desde el inicio que nuestro principio iba a ser la igualdad, y eso es lo que estábamos hablando. Una concurrencia pública, y lo que se subvencionan son proyectos. No vamos a subvencionar a una asociación en concreto. ¿Por qué no todas pueden estar e intentar que se les subvencione un proyecto concreto? Además, que se subvenciona desde un punto de vista técnico, ¿no? Entonces, aquellas que tenían ese convenio nominativo actualmente han desaparecido, y no quiere decir que vayan a perder capacidad económica, porque si es un proyecto que anteriormente, el año pasado, tenía un convenio nominativo a 15.000 euros, ¿por qué no su proyecto va a tener una cuantía asignada porque el proyecto vale y es esa cuantía de 15.000 euros? Solo que deben justificar alguna memoria económica. Claro, se subvenciona solamente todo lo que es el proyecto, es decir, no existe un detrimento. Es que así es siempre, así como concurren las ONGs a fondos o así debe ser, vamos, por lo menos en la mayoría de... El problema es que había una diferencia. En los entornos más serios, digamos, suele ser así cuando se concurre a fondos europeos, cuando se concurre para concesión de subvenciones de otros organismos, por supuestísimo, comunidad autónoma o el propio gobierno central, es como funciona, ¿no? Exacto, sí. Además, ten en cuenta que Nacho, claro, tienen de mi delegación dependen 80 asociaciones de carácter social. Si realmente solamente 8 estaban accediendo a un convenio y el resto no estaba en igualdad de condiciones, con lo cual existían mucha más volumen de asociaciones
que no tenían la capacidad de ir a un convenio nominativo, creemos que no es necesario, que pueden concurrir públicamente absolutamente todas, porque lo que está claro es que lo que hay que subvencionar son proyectos y no va a haber ningún detrimento. A las malas lenguas pueden decir lo que quieran, porque bueno, es una forma de enturbiar, pero el firme convencimiento es que además es que es lógico y, como tú lo has dicho, es de sentido común, no solamente en esta administración, sino en otras muchas administraciones se hace así y no se cuestiona. ¿Por qué? Porque es una concurrencia pública. Pues en ese sentido también lo trasladamos así en el Consejo Sectorial de Servicios Sociales para que las asociaciones que lo supieran. Aún así hay alguna asociación que ha hecho esa alegación, pues se explicará el por qué. Y es bueno, pues porque una cuestión de que nuestra prioridad y nuestro principio básico va a ser acceder a una subvención pública desde el principio de igualdad. Claro, no tienen mayoría absoluta en el equipo municipal de gobierno, dependen del apoyo en la mayor parte de las medidas, dependen del apoyo de las que van a pleno, naturalmente son sujetas a votación, de otras formaciones políticas, bien Costa del Sol si puede, bien Partido Popular, bien los dos, un mínimo de abstención. Pero claro, el presupuesto tiene la singularidad de que las alegaciones, para ser tenidas en cuenta, para empezar deben de pasar el tamiz de los habilitados nacionales, es decir, tienen que ser calificadas como en el marco de alegaciones técnicas, solo y exclusivamente, no pueden valorar cuestiones ideológicas o políticas, es decir, no le pueden decir a usted, Victoria Morales, usted no está acertada en esto. Nosotros creemos que esto que ha cometido usted, que ha hecho usted, no está bien hecho, que es mejor hacer otra cosa. No. Le tienen que decir a usted que esto que ha cometido usted es un error, por esto, o que no se puede hacer, que es irrealizable por motivos muy concretos, pero no decirle que es que a mí me gusta más verde y que a usted le guste más azul está mal, no, efectivamente no, son las resoluciones y los informes son técnicos. En este caso que hablamos de las convocatorias y de los convenios, lo que dice la ley es que la fórmula que hemos elegido es totalmente legal, con lo cual no pueden hacer ninguna objeción y el informe técnico va a venir vinculado en este sentido. Está ajustado a norma, es totalmente legal, con lo cual tiene toda la cabida. También entiendo que en estas alegaciones de convenios, que no han sido el Costa del Sol si puede quien ha hecho alegaciones a este respecto, estará de acuerdo Costa del Sol si puede, porque fue algo que sí que venía recogido en el pacto de gobierno con el que con ellos estuvimos trabajando para que ellos votaran la investidura del actual alcalde. Con lo cual creo que Costa del Sol si puede estar en la misma sintonía, por lo menos así se plasmó en el pacto de gobierno. De todas formas, está bien también que se pongan criterios de profesionalidad en todo esto, aunque la mayoría de los casos son actividades amateur, es decir, de personas que casi hasta les cuesta dinero, ¿no?, el llevar a cabo estas acciones, pero como se hace esto en todo el mundo es trabajando duro y con mucho rigor, y precisamente la elaboración de proyectos y convencer a organismos para que te den subvenciones en base a argumentos tangibles y objetivos, es decir, mire usted que este es mi proyecto y esto es lo que yo hago y así es como me gasto el dinero y demás, es el día a día de una ONG o de cualquier organización, que por eso se estructuran y tienen en sus estructuras tienen precisamente a profesionales de distintos ámbitos que saben hacer este tipo de cosas. Claro, y luego la valoración de la delegación, no olvidemos que la valoración de qué cuantía del proyecto se subvenciona es un criterio técnico. Realmente ahí no nos vamos a meter, yo no me metí en la otra ocasión, ya había salido y estaban en momento de valoración las subvenciones, y yo tuve la oportunidad de estar en varias reuniones de la comisión técnica, que son varios técnicos de la delegación que van decidiendo y van baremando. Ni me inmiscuí en la otra ocasión ni me pienso inmiscuir en ninguna. Realmente se proyecta algo y los criterios de los propios técnicos de la delegación son los que tienen que hacer esa baremación, porque al final son proyectos a desarrollar y luego ser garantía. La administración también tenemos que ser garantía que se justifican de forma correcta, ¿no? El dinero público también tenemos que saber, incluso para quien nos lo pida, dar explicaciones de a qué ha destinado la propia asociación esa subvención, es dinero público. Pues dicho queda, Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y gracias a ustedes, cuídense, se nos ha acabado el tiempo.